Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuela Libertaria. Hoy día vamos a tratar un poquito de hacer un recorrido más amplio. Normalmente tenemos que hacer lo básico para acercar a la gente que es primera vez que viene. Igual hay unas que se han repetido. ¿Tú has venido antes, Cherido, no? ¿A la Escuela Libertaria? Una vez en Coquimbo. Sí, una vez en Coquimbo. Bueno, la única alumna que tiene una segunda clase. Sí. Maravilloso. Entonces, claro, Allá ya, en la sede de allá. Bueno, ahora estamos en nuevo año, 2026, y la estructura de hoy día va a ser que primero vamos a definir como los términos nuestros de qué es la derecha, qué es el libertarianismo, liberalismo, de dónde parte un poco esto, sin adentrarnos mucho. O sea, el propósito de todo esto es siempre llevarlo a un territorio así como básico de todos los días, no irnos a la alta intelectualidad, porque la idea es que esto llegue a todos, ya sea un lenguaje que todo el mundo pueda tomar y que ojalá, sabiendo estas bases, podamos por nosotros mismos construir las ideas más elevadas, porque si uno conoce los cimientos, va a conocer cómo sube el edificio para arriba. Y después entonces vamos a evaluar distintas propuestas, leyes y casos, si es que calzan o no calzan con nuestros idearios. Y finalmente vamos a hacer un ejercicio de rodeados. ¿Han escuchado ese de rodeados? Que ponemos uno al centro y todos los demás alrededor a atacarlo con preguntas incisivas, a ver si puede sostener las ideas sin, digamos, retroceder hacia ideas que son de otros o soltar o ponerse muy nervioso, digamos, es un ejercicio interesante. Así que, y finalmente, la prueba, con una prueba de 20 preguntas y con notas. Así que eso es lo que se viene hoy día. Bueno, entonces partimos y lo primero es... ¿Hay que tomar nota? Las notas más importantes están aquí en la cabecita. Entonces, lo primero es, porque nosotros nos decimos que somos nacional libertarios, que somos de derecha, ¿o no? ¿Qué es ser de derecha? Eso me gustaría que cada uno de ustedes me pueda dar una respuesta. Partamos por ahí. Tener un pensamiento más liberal, de mercado, de respetar la propiedad privada del otro, de permitir el emprendimiento propio. Ya, liberal, de mercado y permitir el emprendimiento del otro. Está súper, son elementos bien sólidos. Muy bueno. ¿Qué dice por aquí? Derecha. Menos Estado. Menos Estado. Más libertad económica, más mercado. Menos Estado, más libertad económica, más mercado. Muy sólido también. ¿Quiere usted por ahí? Siempre palabritas breves, obviamente. Sí. No, la base para mí es la creencia profunda en el individuo. ¿El individuo? No hay ideas tan colectivas, no creo en un estado mínimo. Libertad de conciencia, libertad de pensamiento, el estado a raya. Muy bien. Estado a raya, individuo, libertad de conciencia. ¿Para allá? ¿Algún aspecto que usted crea que es de derecha que no se haya mencionado? Bueno, para mí es el derecho a la vida. El derecho Bien. a la vida y el respeto. Para mí eso es fundamental. Derecho a la vida, el respeto al prójimo. Y la seguridad. La seguridad. Sí, bueno, yo siempre me he clasificado, podríamos decir, como una rebelde espiritual. Yo la espiritualidad la cultivo hace muchos años, aproximadamente como del año 88, en que tuve que hacer cruzar un puente muy difícil y de ahí me di cuenta de muchas cosas que tiene la derecha y no la tiene, o sea, mejor dicho, lo tiene la izquierda y cometen grave error, como es tener una mente colectiva
En cambio, la derecha, como dijeron la mayoría, habla del individuo. Y eso a mí me gusta. Eso es lo que yo prefiero, porque por la educación uno puede llegar mucho, cultivarse en forma, no sé, pues individual, estudiar, avanzar libre. No porque otros te lo digan, no porque así piensa la mayoría y en fin. A mí me gusta ser de derecha porque me encuentro con más autoridad de mi persona. Y eso es lo que me gusta, para criar los hijos, para tener mi familia, para tener mi propiedad, para luchar por lo que a mí se me antoja. Súper bueno. Muchas gracias. ¿Allá? Bueno, yo igual nunca había militado antes en un partido. ¿Y qué es lo que ocurrió? Ocurrió que llegó la pandemia y tomé conciencia de lo que es la libertad y del peso que puede generar el Estado sobre las libertades individuales. Creo en el proyecto de vida de cada persona, que tiene el límite con el proyecto de vida de los otros, pero se puede llegar a acuerdo. El Estado se puede convertir realmente en un ente muy perjudicial para la individualidad. Muchas gracias. Ahí va Víctor. Gracias. Yo lo que entiendo por ser de derecha es simplemente una idea sencilla, que es que el individuo, el ser humano, se pueda desarrollar en su máxima potencial desde la concepción hasta la muerte sin que ningún agente externo a él pueda afectar con eso. Que puede ser el Estado, puede ser la iglesia, puede ser gente común y corriente, lo que sea. Pero tú tenés que desarrollarte por sí mismo solo, sin que nadie afecte tu proyecto que querís hacer. Eso en definitiva. Ya, como un individualismo, en el fondo. Individualismo, pero que nadie atente con eso mientras tú, lógicamente, no dañes a nadie. Entonces nadie se puede meter en lo que tú querías hacer en el fondo. ¿Qué es ser de derecha para ustedes? Para que tengamos una definición básica desde acá, y de ahí vamos a explorar un poco eso y entrar por qué el libertarianismo se considera de derecha y esa parte. Por favor, Alejandro. Bueno, la verdad es que más que ser de derecha es los principios en los que yo creo, y claro, lógicamente me represento en la derecha. Y yo creo en el Estado lo más mínimo posible. Yo como independiente toda mi vida encuentro que siempre el Estado te frena. Creo en la libertad de uno, la libertad de culto, la libertad de pensamiento, de no inculcarle, por ejemplo, yo a mis hijos qué deben pensar, qué deben hacer. Ellos son libres de tomar las decisiones que estimen convenientes. Creo en la familia, creo en la vida. Por lo tanto, en el mercado, de todas maneras, y bueno, prácticamente en todo lo que se ha dicho, en el individuo. O sea, yo no tengo que esperar que alguien externo venga a mí a ofrecerme una mano. Yo soy capaz de producir y de autogestionar lo que yo, hasta donde yo pueda, y si puedo más, bien, pero que no venga un Estado y me diga, tú no puedes hacer eso, tú no puedes pensar eso, tú no puedes poner esto acá, que te coarte tu libertad en todo ámbito. Es más bien eso, creer en la patria, creer en mi país. No creo en los colectivos, sí trabajar en equipo. ¿Ya? Más bien eso. Perfecto, suena muy a Nacional Libertario. ¿Quieren mencionar usted atrás? Breve, así como una adición, ¿cuáles son los conceptos así en breve que usted cree que son de derecha antes de entrar a ser Nacional Libertario, digamos? Bueno, me presento, soy Carlos Pulgar. Yo creo que, claro, se manifiesta más al sector de derecha las personas que entienden de que el Estado tiene que entregarlo primero seguridad, para que en los lugares seguros se manifiesta, ¿cierto?, la inversión, y a través de la inversión se crean trabajos y de ahí deriva como efecto dominó. Todo lo que viene salud, educación, se da por sí solo. Y por eso creo ser más de derecha,
mi eje central es ese, de que el Estado tiene que preocuparse siempre, primero de la seguridad. Sin seguridad no hay nada. Súper bueno. Hola, mi nombre es Hugo Bravo. Yo comparto un poco lo que dice aquí Carlos y él que está hablando Alejandro. antes que Carlos. Creo en lo mismo, creo en la familia, todo. Me considero hoy día entendiendo un poco más, que he aprendido obviamente de YouTube y todo, entender un poco más el pensamiento libertario. No entiendo todavía al 100% la escuela austriaca, que está muy relacionada con, ¿cierto? Pero sí entiendo, como soy emprendedor, igual entiendo cómo funciona el país. Trabajé de los 14 años apatronado, ahora soy independiente, entonces conozco los dos mundos. Y para mí el Estado es como vivir en un condominio, en un edificio, en que yo todos los meses tengo que pagar el gasto común y ese gasto común obviamente cubre esos gastos, ¿cierto?, de seguridad, de todo. Entonces yo pienso que es una mezcla entre un condominio y una nave, porque una nave que en cierta forma no se desplaza en el espacio, sino que una nave del país está fijo, ¿cierto?, y se mueve a nivel de visión hacia adelante, pero yo estoy pagando algo mensualmente que son los impuestos, ¿y en qué se gasta la plata? Si alguien vive en un condominio, que el problema es que hay mucha gente que no entiende esto, lamentablemente, pero es así. Entonces ellos no se dan cuenta de que están pagando todos los meses y que ellos debieran, no más que exigir derechos, ¿cierto?, tiene que haber como un bien común, que son los gastos comunes en el fondo. Yo lo visualizo así, entonces nadie, pienso yo, que si está consciente que está pagando, y aquí a mí me gusta mucho Felipe Cubillo, y él decía que quería que en la boleta apareciera y educar al ciudadano en el sentido del pago del impuesto, qué se hacía con eso y todo, y el gasto, que es el problema mayor que tenemos, ¿cierto? Entonces, cuando la gente está consciente de eso, no va a permitir que el día de mañana, oye, ¿por qué apareció, sin desmerecer a nadie, pero por ejemplo el conserje ganando 3 palos, o el jefe de los conserjes ganando 5, o el administrador del edificio está ganando 10 palos, 20 palos? Entonces ahí es cuando tú dices, y es que estás consciente, dices, no, pues no corresponde, si nosotros le estamos pagando a esta gente para administrar, no le estamos para conducir, no le estamos pagando para que se suba el sueldo en el fondo. Súper. Ese es mi pensamiento. Muchas gracias. Bueno, entonces con estas reflexiones en general de qué es lo que es la derecha, por favor tomen asiento. Ahí. Entonces vamos a partir con tomando algunos de los conceptos. Claramente aquí hay que la derecha cree en el individuo, ¿cierto?, más que en el colectivo. Ahí hay una definición importantísima, que la derecha cree en el derecho a la vida, en el derecho de la libertad, ¿cierto?, o el principio de la libertad. Las personas son libres de hacer su proyecto de vida, que creemos en la libertad de conciencia, ¿cierto? Pero también aparecen otros conceptos como la familia, por ahí. Porque no solamente es ausencia de la cohesión estatal, sino que también algunas cosas positivas. Y ahí está toda esta corriente que también se considera derecha, que es el conservadurismo, ¿cierto?, que vienen a conservar cosas anteriores, como ¿qué? Como la familia, la tradición, ¿cierto?, y el tema de la nación. Que, bueno, la nación viene por el lado del nacionalismo, que también es un poco considerado de derecha, aunque eso puede llegar a ser transversal. Lo que es más importante de derecha en general, y lo que tratamos nosotros de dejar claro, es como qué nivel le damos de importancia le damos al individuo versus el colectivo. Creo que eso es lo más relevante de todo, porque a la izquierda tenemos, no sé, por el comunismo, que le da la relevancia máxima al colectivo, ¿cierto? Si el colectivo necesita que unas personas se sacrifican nomás. Y nosotros no creemos en eso, creemos que un cuerpo
para estar sano, necesita que todos sus individuos internamente estén sanos, es decir, necesita riñones sanos, necesita un hígado sano. Si yo estoy matando al hígado porque es menos importante que el cuerpo, igual el cuerpo se va a enfermar. Entonces, para que un colectivo esté sano, el individuo debe estar bien, porque esas son lo que lo componen, ¿cierto? Y por eso mismo, entonces, el foco de la derecha está en el individuo. Pero retrocedamos un poco a definición incluso más básica. Desde el liberalismo y la ilustración, digamos, está el concepto de que existe una verdad, algo tan básico como eso, porque hay hoy día en la izquierda, para ellos existe mi verdad y tu verdad, no es la verdad. Entonces eso te quita la idea de que tú puedes conocer la verdad en el mundo a través de, por ejemplo, la investigación científica, y entonces con eso también acercarte a un estado más elevado. Mientras más conozcas del mundo, de la creación, si lo quieres llamar así, mejor vas a poder desenvolverte. Desde que conocemos, no sé, por las leyes de la termodinámica, la física, la química, mejor podemos desenvolvernos en el mundo. Y eso es porque existe una realidad objetiva allá afuera y que nosotros la podemos conocer. Es una definición básica, que a veces hay que partir de lo básico, pero que hoy día está cuestionada. Hoy día es la ciencia de los colonialistas blancos versus la ciencia de África, porque tú estás diciendo que debería haber una ciencia, que la gente de otras etnias tendría una ciencia diferente. Y eso es brutal, porque te destruye la capacidad de tener una verdad en común, más allá de que tengamos colores de piel distintos, tradiciones distintas. Nosotros creemos que hay una verdad que se puede conocer, es una definición básica. Y esto, claro, viene del liberalismo, de la ilustración, y después, entonces, por el tema de la historia, se creó como corriente de pensamiento el libertarianismo, en respuesta a las grandes monarquías, ¿cierto? Y los grandes imperios por ejemplo, el imperio inglés, ¿cierto? Británico, que estaba pasando a llevar la autonomía, ponte tú, de Estados Unidos. Y ahí fue donde por primera vez se hace una reflexión muy exhaustiva de todo lo que eran los principios liberales, y se arma Estados Unidos, que arma una constitución que básicamente es libertaria, ¿cierto? Y que protege como artículo número 1 la libertad, ¿cierto? La libertad de expresión. Y te dice, oye, todos tienen derecho a decir lo que esté en su mente. Y como número 2 te pone la libertad de portar armas, porque todos tienen derecho a defender su propia vida. ¿Ya? Y de ahí vienen un montón de enmiendas y artículos pero que están relacionados a esta idea. ¿Y de dónde parte toda esta cuestión? ¿Cuáles son el destilado de lo que es lo más importante de esta ideología? Y aquí vamos a partir. Entonces, lo primero es ver que, los individuos, cada uno tiene su propia vida, tiene su propio cuerpo, ¿cierto? Y al tener una vida y su cuerpo, cada uno va a decidir hacer distintas cosas, desde una libertad tan sencilla como dar 2 pasos para allá o 2 pasos para acá, ¿no? O pensar A o pensar B, ¿cierto? Tenemos, al tener la vida, tener un cuerpo, entonces automáticamente ejercemos la libertad. Y entonces, en base a esta organización, se toman algunos principios fundamentales. Lo primero es que todos deberíamos ser iguales ante la ley. Es la base de la paz, ¿cierto? Si yo digo, no, yo la verdad, yo soy más bacán que tú y entonces yo por ley debería tener mejores cosas que tú, va a generar un resentimiento en el otro y eso va a ser la base de el conflicto, ¿cierto? La pérdida de la paz. Entonces la base es, somos todos iguales ante la ley. ¿Ya? A nadie lo debería tratar distinto la ley que establecemos unos para otros. ¿Ya? Lo siguiente es que debemos respetar la ley unos a otros y los derechos fundamentales unos a otros, ¿cierto? Yo respeto tu vida, tu propiedad, tu libertad y a cambio tú respetas mi vida, mi propiedad, mi libertad. En el momento en que yo
rompo ese acuerdo, yo básicamente estoy diciendo, ok, yo no participo de este juego, y como no estoy participando del juego, ¿por qué me van a respetar a mí mi derecho a la vida, mi propiedad y mi libertad si yo no estoy participando del juego? El acuerdo es entre todos y los que estemos respetando se lo respetará, ¿cierto? En el momento, y eso es reciprocidad en el fondo, en el momento en que alguien deja de participar del juego, pierde los derechos de reclamar su propia vida, su propia libertad y su propia propiedad. Y eso debería codificarse en ley, eventualmente ahí vamos a avanzar para allá. Pero bueno, entonces vamos a estos básicos. Tenemos que somos individuos, ¿cierto? Que creemos que existe la verdad y que la podemos conocer, que deberíamos ser iguales, ¿cierto? En dignidad frente a los ojos del Creador y por lo mismo entonces entre unos y otros respetarnos como iguales ante la ley, que deberíamos entonces ser recíprocos en el respeto de los derechos. Y entonces, ¿y qué derechos son los primordiales y obvios y fundamentales? Lo primero es que todos estamos vivos, ¿cierto? Aquí no hay ningún muerto del cual estemos hablando, que yo sepa. Entonces estamos todos vivos, es obvio, ¿cierto? Y es la única razón por la cual estamos acá, o sea, es una condición básica de estar acá, es que estamos vivos, ¿cierto? Es una condición básica, innegable, y que cada uno de nosotros ya la tiene. No es que alguien me lo tenga que dar. Yo ya lo tengo. Entonces, yo tengo derecho a defender lo que ya tengo, ¿ya? ¿No? Y por lo mismo, entonces, si alguien intenta acabar con mi vida, yo tengo derecho a defenderme por los medios que sea, y si eso resulta en la pérdida de la vida del otro, fue. Luego tengo una propiedad, ¿cierto? ¿Cuál es la primera propiedad? El cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo reconocemos que esta propiedad es nuestra? ¿Cómo yo sé que mi cuerpo es este? Y no, es que ese es mi cuerpo, tú lo estás teniendo. ¿Cómo yo sé? Porque yo podría decir, tu cuerpo, no, si ese cuerpo es mío. ¿Cómo yo compruebo que es mío este y no ese? ¿Se le ocurre? Exacto. Solo este cuerpo responde a mis comandos. No, tu cuerpo no responde a mis comandos, lamentablemente. O, digamos, y mi cuerpo no responde a los comandos de nadie más. O sea, me pueden convencer de que haga algo, pero ese es otro tema. Entonces, claro, los cuerpos de cada uno responden a los comandos de cada uno, sin ponernos muy caramanese y hablar de los cuerpos y las cuerpas. El cuerpo de cada uno es la primera propiedad y es innegable de que es de cada uno. Si no, demuéstrame que mi cuerpo es tuyo. ¿Ah? ¿A quién le responde? ¿A ti o a mí? Entonces, son principios autoevidentes. O sea, es obvio que estamos vivos, si no, no estaríamos acá hablando. Es obvio que tu cuerpo es tuyo, ¿cierto? Y también, si yo tengo un cuerpo, y estoy vivo, tengo un cuerpo, entonces yo voy a poder usarlo, ¿cierto? Puedo estar aquí quieto y con los ojos cerrados, pero yo ya estoy pensando en algo, puedo estar pensando en el cielo o pensando en el infierno. Tengo esa libertad siempre. Es innegable la libertad de cada uno que tiene para decidir A o B. Aunque esté amarrado, yo puedo decidir con mi mente qué es lo que pensar. Y más allá debería poder decidir si voy para allá o voy para acá. ¿Qué hago? Si hago, no sé, lo que yo quiera hacer. Entonces, la libertad es algo que yo tengo, ¿ya? Y que solamente se restringe al tocar las libertades de otro, las propiedades de otro o las vidas de otro, ¿cierto? Y entonces esos son principios bastante autoevidentes. Entonces, entendiendo que esos son los tres principios fundamentales, debería haber una organización, o sea, nos organizamos como sociedad para protegernos y respetarnos esos tres principios fundamentales y convertirlos en los derechos básicos y universales, a la vida, a la propiedad y a la libertad. ¿Ya? ¿Podemos tener libertad si no tenemos un cuerpo? No. Y de hecho no podemos ni tener vida si no tenemos un cuerpo. Entonces, pero podemos tener un cuerpo y no tener vida. Bueno, podemos estar enterrados en el suelo y sí. Pero en el fondo están íntimamente relacionados todos.
Sí, o sea, la libertad es una gradualidad, porque yo puedo estar encerrado en una celda, pero yo puedo elegir pensar esto, pensar lo otro. Quizás estar encerrado en una celda y escribir un libro, no sé, como Nelson Mandela u otros más, o estar en la celda lamentándome o llamando por teléfono haciendo estafa, ¿no? También eso ocurre. Entonces, igual, aunque estés bastante encerrado, igual tenés algunas libertades. Y la libertad es un grado, se va obteniendo. Claro, yo tengo ahora la posibilidad de caminar y todo, pero tengo la, entre comillas, libertad de volar. No, mi cuerpo me restringe mi libertad, o sea, la gravedad, yo no puedo hacer así como Superman y salir volando. Pero si me esfuerzo y hago esto, podría llegar a, no sé, pues comprar un ticket de avión y volar. Pero eso depende ya de mí qué tan lejos expando mi libertad. ¿Ya? No tengo derecho a volar, pero tengo derecho a ejercer mi libertad para lograr los objetivos que yo quiera, siempre y cuando no traspase los de los demás. Entonces, eso sería entonces los derechos fundamentales. La vida, entonces, vamos a la vida. La vida tiene un componente que se relaciona con la seguridad, que un poco los principios que hablamos como de la derecha cree en la vida, en la protección de la vida. Y por lo mismo alguien por ahí dijo de la seguridad, ¿cierto? Que se enfoca mucho en la seguridad. ¿Por qué? Porque respetamos el derecho a la vida. Y un derivado de la vida es la seguridad, ¿cierto? Que no, obviamente nadie te vulnere directamente tus cosas, pero también, por ejemplo, si estamos en el tráfico, en el auto, y alguien pasa a 180 kilómetros por hora, eso está en su libertad de correr a 180 kilómetros por hora, pero ¿está bien? No, porque está bajando, está afectando la vida, la seguridad de los demás, ¿cierto? La seguridad está relacionada con la vida. Entonces, aquí hay un concepto que, para avanzar rápido, es que hay una jerarquía en los derechos fundamentales, o en estos conceptos. Está la vida primero, la propiedad después, y luego la libertad. Entonces, yo puedo restringir alguno de los que está debajo para proteger uno de los que está arriba. Es decir, para proteger a la vida yo puedo restringir propiedad y libertad. Para proteger la propiedad, yo puedo restringir propiedad y libertad. Para proteger la libertad, puedo restringir solamente libertad. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una cascada. Debería siempre juzgarse así. Entonces, en el tránsito, el ejemplo del tránsito, estamos restringiendo la libertad de alguien de pasar a 180 km por hora en la carretera. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo la vida primero de los demás y también su propiedad, porque te chocan el auto también. ¿Sí? Y la propia vida de él que va a 180. La vida de todos, pero igual su vida es suya. Yo no debería poder disponer de su vida y limitarlo. O sea, si el gallo quiere poner una pista en su propiedad privada, en el desierto de no sé dónde, y andar a 300 kilómetros por hora en su auto. Sí, pero si hablamos de vida, ya es. O sea, si él quiere arriesgar su vida es problema de él. Yo no puedo impedir que, por ejemplo, alguien se tire en paracaídas. No, pues. No le hace daño a nadie, no hay potencialidad de daño a otros, está libre de hacerlo. Entonces, por ejemplo, derivado de la vida está la seguridad, ¿cierto? Está la salud. Por ejemplo, si el vecino ahí, aquí al lado, fabrica cosas en acero y así, y el tipo empieza a echar ácido muriático, no sé, ácidos en la cuestión y salen humos de ácido, y esos humos de ácido pasan para acá y alguien los respira y se puede llegar a morir con eso o enfermarse. ¿Le puedo restringir su libertad de no hacer eso, digamos? Claro que sí, porque él está poniendo en riesgo la salud o potencialmente la vida de alguien más, ¿cierto? Entonces, ahí, por jerarquía, por supuesto, incluso restringir algún nivel de propiedad respecto, también podría ser en caso de que, por ejemplo, no puedes tener armas de destrucción masiva en tu cuestión porque no puedes nomás, porque es muy riesgoso si alguien te las quita, te la roba, entra un compadre y explota todo. Entonces, te restringo hasta tu propiedad de eso, no puedes poseer estas cosas, porque estoy protegiendo un principio superior.
¿ya? Pero, por ejemplo, si el tipo quiere fabricar volantines, y a mí me molestan los volantines, son desagradables para mí, ¿puedo restringir su derecho a tener volantines? No, pues porque no está afectando a ninguno de mis derechos. Y por mucho que nos pongamos de acuerdo, es que los volantines son feos, y nos ponemos de acuerdo toda la sociedad que no nos gustan, ¿deberíamos poder restringir su propiedad? No, ¿cierto? Y entonces, derivados de la vida está la seguridad, la salud, ¿cierto? Y también la vida nos nace sola. Todos nacimos aquí, ¿de dónde? De una mamá y de un papá. Sí. Pero lo que va a esto es que relacionado con la protección de la vida está relacionado a la protección de la familia, ya que es donde el seno de la vida, donde se genera nueva vida, ¿cierto? Y por último, la protección de la nación, porque nosotros, ya, está la familia, pero después está el país. Y si el país no defiende su vida, su integridad, bueno, la integridad de los individuos también va a ser comprometida, ¿cierto? Si dejamos que entren ejércitos de bárbaros, bueno, resulta que van a acabar con la vida de nuestros ciudadanos, ¿cierto? Entonces también aquí emerge de la vida también la protección de la nación. Después vamos a la propiedad. Entonces tenemos la propiedad, es nuestro cuerpo la primera propiedad, pero no es la única. ¿Y qué pasa si yo trabajo, ¿cierto? Y no sé, pues tú tenías unos materiales, yo te digo, oye, tú tenías harina y agua, y yo te digo, mira, yo hago el pan. ¿De quién es el pan? La harina era de él, pero yo lo hice. ¿De quién es? Depende de un acuerdo. Exacto, depende del acuerdo, ¿cierto? Entonces hay interacciones entre la propiedad. La propiedad, acaso, fue mi trabajo. Yo decidí, por ejemplo, si contraté contigo que tú me pases la harina y yo hago el pan, yo restringí mi libertad. Yo no puedo ir ahora, tú me pasaste la harina y el agua y yo, no, es que me voy a ir a fumar un cigarro. No, pues tengo que hacer el pan, ¿cierto? Comprometí mi libertad y mi propiedad, mi trabajo y eso, y tú me entregaste esa propiedad que es la harina y entonces el resultado es alguna mezcla de propiedad intermedia, alguna mezcla, quizá 80-20, 90 para mí, 10 para ti. Y claro, entonces siempre depende. Claro. Sí. De ahí vamos a ir a la venta, que ese también es un punto bien notable, bien interesante. Pero entonces la propiedad se va formando porque ya, que acordamos 50-50 ya. Y los vendemos y ahora nos ganamos, no sé, 20 lucas cada uno. ¿De quién son esas 20 lucas? Las que yo me gané, aparte de las 20 lucas de él, ¿de quién son? Son mías. ¿Alguien puede alegar que esas 20 lucas no son mías? Nadie. Esa es propiedad debidamente adquirida. ¿Ya? Bueno, tengo que pagar el impuesto, ¿no? Exacto, ahí vamos a ir a los impuestos, pero igual aquí hay un tema, porque cuando uno, me pasó el agua, la harina, yo puse el trabajo, pero no estaba flotando en el espacio. Estoy en un país que se llama Chile, donde no están entrando bárbaros por la frontera, o no deberían, que me estén saqueando el pan que yo hice, no me están robando delincuentes, ¿cierto? O no deberían, que me roben las cosas o que me quemen en el lugar donde esté trabajando. Por lo tanto, implícito hay un socio. Hay un socio, que es el Estado, que me proveyó de seguridad, ¿cierto? Entonces, es un socio pasivo, por lo tanto, ¿hay una base para decir que yo, aparte de estas ganancias, tendrían que ir al Estado? La verdad es que sí, sí hay una base. Entonces, hay muchas partes que dicen que, digamos, del libertario que dice el impuesto es robo. No es tan así. Algunos impuestos son robo, pero otros no. El IVA, por ejemplo, es justificable en base a todo esto que acabamos de hablar. Es justificable. El impuesto, las contribuciones, no. Ahí vamos a ir. ¿Ya? Y cuando son impuestos del Estado es unilateral. Entonces la carga de prueba de que esto es una cosa justa debería estar más alta, mucho más alta. ¿Ya?
Entonces ya, tenemos la vida, entonces tenemos la propiedad privada, ¿cierto? Que nosotros, ahí, tenemos entonces la propiedad privada que si yo intercambio mi trabajo, es justo que yo me quede con lo que yo produje, ¿cierto? Y pagándole a todas las partes que estuvieron involucradas en hacerlo. Tenemos también, entonces, bueno, mi propiedad y soy libre de intercambiarla. Soy libre de intercambiar mi trabajo, la harina, lo que sea, ¿cierto? Eso es parte de mi propiedad. Nadie me podría negar que yo intercambie mis cosas con quien quiera, como quiera. Y entonces, por ejemplo, ahí entramos, la ley laboral es correcta. Porque estáis diciéndole, no, pues tú no, usted no puede contratar con él. No, ¿dónde está el contrato de trabajo? Tú estás obligado, no, pero es que yo quiero hacer esto y tú querés darme la cuestión y estamos listos, entre los dos nos pusimos de acuerdo. No, es que ustedes no pueden. Tienen que pasar el código del trabajo, tienen que hacer un contrato, tienen que hacer esto otro, esto de aquí, esto de allá, y me regulan. ¿Cómo puedo interactuar con él? ¿Eso está ético de acuerdo a esta cuestión? La verdad es que no. Es que aquí está la cosa. Lo que debe proteger el Estado es que el libre intercambio, ¿ya? Que yo contrate con él y si escribimos con él, yo te voy a pasar 2 kilos de harina y 10 litros de agua y yo voy a meter el trabajo suficiente para hacer todo ese pan. ¿Qué pasa si él ya llega la hora y me pasa 1 kilo de harina y no me cumplió su parte del trato? O yo hice la mitad del pan y la otra harina se pudrió. Yo estoy faltando al contrato y entonces ahí donde se debería sí meter el mediador, que el Estado que garantiza la seguridad y la estabilidad de las cosas, y dice, no, pues compadre, usted está explotando, usted está mal, esto no cumplió con su... ¿Qué estaba el trato? ¿Qué acordaron ustedes? Esto. ¿Y cumplió? No. Entonces, cumpla, o pague, o indemnice. Ahí sí, pero yo no debería decir, el Estado no debería decir qué es lo que usted debe contratar con usted. Eso no lo debería decir. Debería proteger siempre el mutuo acuerdo. Eso es lo que debería hacer. Y todo tiene que ser consentimiento informado. Ahí está el tema del libre intercambio. No es libre si yo te digo, no, es que, mira, yo te voy a pasar esto, por ejemplo, te estoy diciendo que te voy a pasar harina y te voy a, mira, me va a vender la harina. Me va a vender la harina a 2 lucas al kilo. Y me pasa una cuestión que tiene la mitad de harina y mitad de talco. Y me dijo que era harina. Y es talco. Y entonces yo hago el pan y no me resulta nada, porque era talco. Y entonces yo ya le había pasado las 2 lucas. ¿Fue consentimiento informado? No, porque me falseó que no era harina. Entonces ahí no hay consentimiento informado. Y el consentimiento informado es la base de los intercambios justos. Entonces cuando yo contrato al trabajador, le digo, mira, esto así, así, ya sabe, pero después le digo, no, vos tenés que trabajar más y ahí lo estoy explotando porque no es lo que yo le prometí, ¿cachai? O le dije, no, si mi oficina, mi fábrica hay condiciones perfectas de trabajo y de repente está ahí trabajando con 45 grados al lado de una máquina y eso no era parte del acuerdo, no es consentimiento informado tampoco y ahí sí hay explotación y ahí sí diría, pero en el fondo si yo le escribí, no, mira, vaya a trabajar al lado de una máquina con 45 grados, entonces el gallo va a decir, ya, pero me pagáis más, o menos horas, o tengo un descanso donde me pueda tomar una ducha fría, o algo, y ahí sí, ya acordamos y queda correcto, ¿cachai? Pero siempre es informado. Si yo le digo al Alfonso, mira Alfonso, te voy a pasar harina para que tú hagas pan, y Alfonso tiene que decir en su mente, ¿y de dónde Víctor sacó la harina? Él tuvo que esforzarse en algún momento para comprar esa harina, o moler lo que sea para que salga la... O sea, yo ya me esforcé ya hay un activo que yo ya tengo y se lo estoy pasando a él, confiando en él que él va a hacer el pan. Pero ¿qué pasa si él me dice, sí, Víctor, voy a hacer el pan, y él no hace el pan, no lo hace? Yo no lo puedo despedir según la inspección del trabajo, porque tiene que estar harto tiempo, como 3 meses, para recién yo decir, ¿sabes que esta persona no cumplió? Pero todo lo que él me hizo en desmedro a mí, de yo no tener el pan, que lo tengo que... miles de cosas, yo quedo en defenso, po. Y eso que yo me esforcé y invertí dinero. Entonces, uno tiene que ver esa parte igual, porque cuando el empresario contrata, el empresario ya se arriesgó a algo y está confiando en ti. Y lo otro, que si la persona está haciendo pan, yo contrato a alguien haciendo pan, ¿qué pasa si esa persona a mitad del horario laboral llega y se va?
Y dice, oye, yo me voy, pues si soy libre a irme, no tengo por qué estar acá obligado, ¿no es cierto? Y yo no puedo llegar y despedirlo cuando yo quiera. Tengo que pagarle para despedirlo. Pero esa persona, si a mí me deja botado, llega y se va y no me indemniza en nada a mí. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que el Estado no se tiene que meter en nada y tiene que ser un acuerdo entre ambas partes. Y como decía Alfonso, el tema es también de que si te hagan un contrato que todo esté estipulado, si tú no cumplís, tenés que indemnizarme, po. Si te pasa, pero tiene que indemnizarte a ti la persona que no cumple, a eso voy yo. No simplemente tiene que ser unilateral, como solo una parte o solo otra parte. Claro, porque esto juega con el principio de igualdad ante la ley. Yo no puedo, porque, digamos, la ley chilena ya no cumple estos estándares hace rato. ¿Por qué? Porque cree que hay está infectada con ideologías colectivas, ¿cierto? Que dicen los trabajadores son los víctimas y los empresarios son los victimarios. Y entonces yo voy a cambiar la relación lo voy a hacer una desigualdad a favor de los trabajadores para compensar que ellos son una clase victimizada versus los otros que son los victimarios. Y básicamente con eso rompen la igualdad ante la ley y nos empezamos a ir poquito a poquito al tacho. Entonces, entonces estamos en la propiedad y hablamos de la defensa de la propiedad privada, libre intercambio, y hay un tema que una propiedad que está como por sobre las otras, que es el hogar de cada familia o de cada casa, de cada persona. Porque nosotros no podemos vivir, digamos, a ti te dejan solo en el desierto. Imagínense que no hay nada en La Serena, que retrocedemos 1000 años, y no hay nada acá, ni nadie, 20.000 años, no sé, que no hubieran humanos tampoco. Y te dejan exactamente donde está tu casa, pero no hay nada. ¿Vas a vivir o te vas a morir? Te vas a morir, eventualmente te vas a morir, porque nosotros necesitamos una casa para funcionar, ¿cierto? Bueno, y también de la sociedad. Pero a lo que voy es que el hogar es fundamental. Incluso si te sacaran hoy día, te sacan de tu casa y te dejan ahí de la nada, es posible que mueras, digamos, que tu familia vaya mal, porque tú necesitas de esa propiedad para poder vivir, ¿cierto? Entonces, cuando alguien adquiere la casa propia, debería tener un estatus bastante protegido, ya sea con arriendo o lo que sea. Por ejemplo, si alguien entra a mi casa a la mala, está vulnerando qué derechos, qué principios fundamentales, vía libertad, propiedad. ¿Cuál está vulnerando a alguien que entra a la casa de alguien más? ¿La propiedad? La propiedad claramente. ¿Pero hay algo más? La vida, exactamente. Por eso es tan grave que alguien entre a la casa de de otra persona, porque está arriesgando la vida. Y por último está la propiedad colectiva, por mucho que no nos guste la palabra, pero sí, el territorio chileno es de todos los chilenos, ¿cierto? Y esta es nuestra propiedad. Chile es nuestra casa, es una propiedad de todos, ¿cierto? Si hay alguien en la cordillera que no es de nadie en particular, digamos, de todos los chilenos, pero viene una persona de otro país y entra, está vulnerando el hogar de todos los chilenos. Sí, está vulnerando el hogar de todos los chilenos y está vulnerando la propiedad colectiva de nosotros. Y la propiedad colectiva debería estar también al servicio del interés de todos. Ahora, eso es complicado de determinar, por eso no es muy bueno tener propiedad colectiva, pero hay algunas que es inevitable tener, como territorio nacional en algunas partes. Así que eso es propiedad. Y por último, vamos con libertad. Entonces, habíamos hablado, la propiedad, la libertad es la capacidad de actuar y decidir sobre el propio cuerpo y tomar decisiones libres y autónomas, ¿cierto? Entonces, cada individuo tiene derecho a decidir sobre su propia vida. Y aquí está la frase famosa del libertarianismo, que es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo, ¿cierto? Que un poco habla de eso, de que queremos que cada uno pueda cumplir su misión de vida, su vocación, sus ganas, lo que viene, cada uno viene con una chispita adentro que algo bueno sabe hacer o algo bueno puede desarrollar, no todo viene automático. Y entonces lo que estamos buscando es que cada uno encuentre ese camino
sorteando las propiedades de los demás, sorteando la libertad de los demás, pero encontrar ese camino hacia la grandeza personal y que cada uno lo puede lograr. En las sociedades libres y abiertas, la mayoría lo logran hasta cierta medida de lo posible, porque también somos seres humanos y si te dejan, digamos, en la isla de Robinson Crusoe, solo y sin nada, ¿vaya a poder ser un astronauta? No vas, Nunca vas a poder construir un cohete tú solo en una isla. Entonces, no es que tú tengas derecho a ser astronauta, en absoluto. Quizás nunca lo vayas a lograr, pero quizás puedes meterte en una industria relacionada y aportar algo, un granito de arena. Somos millones de seres humanos en el planeta y no todos tan brillantes, digamos, pero todos podemos avanzar hacia nuestro sueño de alguna forma u otra. Y esto también está relacionado con la libertad de emprendimiento, ¿cierto? Deberíamos poder emprender y hacer lo que queramos con nuestra propiedad, inventarlo como queramos y intercambiarlo como queramos. Si la otra persona, que yo hice un pan que tiene, no sé, unos hongos raros y tú lo querís y yo te lo vendo, y perfecto. Bueno, trabajamos en Chile, así que paguémosle los impuestos que corresponde por el intercambio, pero no debería haber nada más, pues. Ah, no, señores, que usted, ¿dónde está su resolución sanitaria? ¿Dónde está? ¿Tiene un registro del ISP? ¿Tiene esto? ¿Tiene lo otro? ¿Va para acá? Es que el Estado está aquí para protegerlo a usted. Entonces, así se van vulnerando poquito a poquito las libertades y van haciendo que las personas parezcan como niños hijitos del Estado. Y eso, al menos en nuestra visión de las cosas, no está correcta. Lo importante es que si yo te dije un hongo y la cuestión, te tengo que dar un consentimiento informado. Todo lo que yo sé de esto es acá y tú lo compras, perfecto. Se intercambió informadamente. No te voy a vender un pan que te lo vendo por pan que tiene hongo sin que tú sepas, porque ahí me podéis demandar y está correcto. Entonces, libertad de emprendimiento y por último, libertad de movimiento. Todos tenemos derecho a movernos, excepto por la propiedad privada de otros. Pero si estoy en propiedad privada de otros, tengo el derecho a salir, ¿cierto? Yo tengo derecho a irme. No sé, están todos ustedes acá en propiedad privada. Yo les puedo decir, no, están encerrados, nadie se puede ir. No, ustedes pueden irse cuando quieran. Yo después les puedo decir, no pueden entrar. Pero yo no les puedo impedir a nadie salir. Entonces, por ejemplo, en época del COVID, ¿estaba bien que el Estado restrinja la salida de sus ciudadanos? No. Porque está bien que el país al cual tú vas te exija, no, pero es que usted tiene que tener estas cosas, esto de acá, y si no entra, eso está bien. Si ningún país te quiere recibir, ¿para dónde te vaya a ir? Problema tuyo ahí. Pero el país de donde estás no te puede restringir la salida. Eso, los únicos países que restringen salida, bueno, en esa época era China y Chile. No estábamos muy bien, y Corea del Norte, perdón. Entonces, no estábamos muy bien acompañados con respecto a eso. Así que libertad de movimiento es el último aspecto de la libertad. Después, bueno, la jerarquía de los derechos, eso ya quedó claro, ¿cierto? ¿Cuál es? Vida, propiedad, libertad. Perfecto. Y es como obvio, ¿no? No debería... y después entonces, porque, bueno, estos son los principios como libertarios en general con lo que se basa, pero nosotros somos nacional libertarios. ¿Por qué? Porque también creemos que hay un tema de la nación, ¿cierto? Aquí hay un... como somos individuos, pero también nuestra nación es nuestra expresión del individuo en el mundo, digamos. En el mundo somos la personita llamada Chile. Y esa personita llamada Chile se relaciona con Argentina, con Bolivia, con Brasil. Y ese es como nuestro individuo colectivo, de alguna forma. Y esta nación, digamos, nace de la asociación de las personas de forma libre y voluntaria, originalmente. Y entonces en esta nación nosotros nos otorgamos estos derechos y nuestra ley común, ¿cierto? Y nos organizamos como sociedad. Y bueno, y la nación entonces tiene varias propiedades, tiene algunas tradiciones, tiene
digamos, los valores nacionales, los valores patrios, y bueno, tiene una propiedad pública y también una responsabilidad que todos tenemos que cumplir hacia la nación. Entonces, bueno, eso como el tema de la nación. Entonces nosotros creemos que deberíamos como sociedad ser una nación que respeta al individuo. Nacional libertario es que somos un país y estamos definidos en esta frontera, en este lugar, para otorgarnos unos a otros estas leyes que protegen al proyecto de vida de cada uno de sus integrantes adentro, que no está dispuesta a violar los derechos de otras naciones, ¿cierto? Chile nunca ha sido un país que sea de invadir. Tuvimos nuestras guerras, pero fueron porque se vulneraron ciertas propiedades. Fueron guerras en base a la vulneración de la propiedad de los chilenos en el norte, ¿cierto? Entonces, pero Chile para adelante debería ser una nación que también que respete la propiedad de Argentina, la propiedad de Bolivia sobre sus cosas y que las intercambie libre y voluntariamente unos con otros, y somos de intercambiar libre y voluntariamente con todo el mundo y con eso producir la prosperidad. Así que eso tenemos como nación. Entonces después, si tenemos estos principios, ¿cuál debería ser el rol del Estado? ¿Qué es lo que debería hacer principalmente el Estado? ¿Quién se le ocurre? Otorgar y garantizar seguridad. Otorgar y garantizar seguridad, administrar el país. El Estado entonces el rol es que tiene que proteger estos tres principios fundamentales, y esa es la tarea número uno y fundamental y básica, innegable digamos, indiscutible y insalvable, digamos. El Estado, si es que no está protegiendo la vida, la propiedad y la libertad, entonces el Estado no debería existir. ¿El Estado fue creado en su momento para eso? El Estado, la razón de la existencia del Estado es proteger la vida, la propiedad y la libertad de sus individuos, y entonces maximizar esas protecciones para que a cada individuo le vaya bien y entonces genere esta prosperidad para todos. Entonces, ¿qué pasa cuando el Estado deja de hacer eso y a la vez empieza a hacer otras cosas, como educar a los niños con la educación sexual integral? Si hace perfecto esa tarea y esa tarea está cubierta al 100, podría ser que sirva para algo más, podría llegar a ser si es que nos organizamos y nos ponemos de acuerdo y voluntariamente contratamos alguna cosa más allá del Estado, podría ser. Pero si no hace eso, digamos, ¿de qué estamos hablando? Y ese es como la principal problema que tenemos los nacional libertarios con el rol del Estado hoy día en Chile. No está cumpliendo su tarea fundamental y a la vez se está dedicando a bailar y jugar y gastar platas aquí, gastar platas allá, pero no tenéis la tarea principal hecha. Entonces ahí hay un problema gravísimo en Chile. Y bueno, entonces el Estado debería tener esto. ¿Y cómo nos organizamos? La primera carta fundamental del Estado es la Constitución, ¿cierto? Y la Constitución está hecha para... Exactamente, para proteger al ciudadano del abuso del Estado. Es una camisa de fuerza que le dice al Estado, oye, tienes que hacer esto y no puedes hacer todas estas otras cosas. Por eso los americanos fueron tan explícitos, dijeron, el Estado no puede prohibir el tener armas. Porque ellos saben lo que pasa cuando el Estado no tiene, digamos, una contraparte que le haga, digamos, no le haga difícil el pasar a llevar a los derechos de los demás. De hecho, todos los países donde hay dictadura, como Venezuela, Cuba, Corea del Norte, China, son países donde lo primero que hicieron fue eliminar el derecho a la defensa personal. Porque lo están tratando de hacer acá. Y claro, se trata de que, o sea, todos dicen, es ridículo, ¿qué van a hacer unas personas con pistolas versus tanques, bombas y etcétera? Pero no es tan fácil, po. Si no ve qué pasa, digamos, los ejércitos grandes en las ciudades, no se puede. Son las dos cosas. El uno es, yo tengo derecho a tener las herramientas que me permitan defender mi vida.
porque ese es el principio fundamental antes que todo. El Estado no tiene derecho a prohibirme eso porque él supuestamente va a entregar un servicio con sus policías y cuando llega el delincuente no me lo está haciendo. No, yo tengo derecho a defenderme igual. Eso es antes del Estado. Yo moralmente estoy facultado para hacer lo que sea para que el otro no me arrebate mi vida, lo que sea. Y si entonces hay un aparatito que yo aprieto y pum, entonces yo puedo usar ese aparatito, lo que sea. Entonces, en lo que estamos es en entender un poco el rol del Estado y los límites que debería tener, que la Constitución es el documento que nos debería defender de estas potenciales agresiones del Estado y que por lo mismo la Constitución, de hecho la nuestra es muy larga, la Constitución americana es cortita y refiere al hueso de lo que es las protecciones civiles y punto. La nuestra tiene varios puntos al principio que están perfectos, pero después se alarga y pone más cosas que quizás debería ser materia de ley. Pero porque la clave de una ciudadanía empoderada es que se sepa sus leyes. Y por lo mismo, lo mínimo que debería saber es la Constitución, para poder defenderse ante cualquier abuso del Estado. Si la Constitución es un documento de 80 páginas, la persona común no se la va a saber. Por eso es tan buena la Constitución americana, que es cortita, es de 2 o 3 páginas, y te la podéis saber. Son pocos artículos, pocas enmiendas, se sabe. Entonces, eso. Después quería que nos metamos entonces a darle un par de vueltas al tema de la reciprocidad. Porque hoy día la ley chilena fue reformada, o sea, hoy día fue el 2006 con la Soledad Alvear, ¿cierto? Esta justicia garantista que trata de que todos los delincuentes sean reformados y reinsertados, porque de nuevo cambiaron el tema legal de igualdad ante la ley por esta idea de que los delincuentes en verdad son víctimas de la sociedad, porque como son de la clase pobre, entonces son víctimas y los victimarios son los que tienen algo y entonces hay que proteger a la víctima frente al victimario. Entonces si el delincuente fue delincuente es porque le hicieron algo y entonces no hay que castigarlo mucho y hay que lograr que salga rapidito. Y miren los resultados. En general, una frase que ojalá que todo el mundo se acuerde de esto es: donde está el incentivo, está el resultado. Si el incentivo es oye, no te voy a castigar si haces un crimen, el resultado es que más gente va a hacer el crimen porque no hay, digamos, es un incentivo. O sea, hacer crimen es rentable, entonces lo rentable se va a replicar. ¿Ya? Si hacer crimen fuera cero rentable, el crimen dejaría de ser. Entonces, en nuestra visión, si es que alguien, por ejemplo, está Jorge ahí caminando por la calle y a mí se me ocurre, lo agarro y lo amarro, le quito su libertad. Pero no le hago nada más, solo lo retengo un rato. ¿Qué debería pasarme a mí? Oye, yo me iría a la cárcel. Yo perder mi libertad porque atenté con la libertad de alguien más. Pero si yo fui y él no estaba mirando y le robé algo, sin que él haya sido, digamos, sin amenazarlo, yo debería perder libertad y propiedad. Digamos, le robé 100 lucas. Pero para probar que yo, digamos, que yo fue el que robé y todo, se gastaron, no sé, 300 lucas de trabajo del Estado, más las 100 lucas de él. Entonces yo le debo a la sociedad 400 lucas, 100 para él, 300.000 por el trabajo del Estado para capturarme. Yo, por lo tanto, debería sufrir un daño patrimonial equivalente a 400.000 pesos. Todo el daño efectivamente causado, más la libertad comprometida, porque la propiedad está por sobre la libertad, ¿cierto? Entonces, si yo ataqué libertad, ataqué propiedad, automáticamente pierdo libertad, y esa libertad debería perderla como un daño, como un castigo, y además hasta que reintegre el daño efectivamente causado. O sea, y por eso está el concepto un poco de que la prisión debería ser trabajo. Y no sé, pues cuánto te pagan por día de trabajo duro en la cárcel,
no sé, 5 lucas al día, y entonces son 400 lucas que tienes que devolver. Bueno, entonces son 400.000 pesos dividido en 5 lucas, son 800 días, no sé. Eso es lo que debería ir hasta que, o a menos que, no sé, pues tengáis algo ahí para responder y pagáis eso, y pagáis solamente el tiempo que es la condena por haber robado. Pero si no pagas el daño efectivamente causado, deberías pagarlo en trabajo hasta que termines de pagar. Y así haces que cambias donde está el incentivo, está el resultado. Si esto no es rentable por ningún lado, porque no solo tengo que pagar, me robé un teléfono y tengo que pagar eso, sino que además las costas de los carabineros que me persiguieron y además las costas de los jueces que me condenaron. Y entonces perdí todo lo que gané y más. No sé, pues entonces para sacarme de la cárcel de mis cosas que tenía, tuvieron que vender mi auto, no sé lo que tenía, y salí para atrás. ¿Voy a repetir de nuevo el comportamiento? Probablemente no, ¿cierto? Y si no tengo para pagar todo eso, la sociedad queda libre de mí hasta que yo pague, porque voy a estar encerrado hasta que termine de pagar eso. Lo bonito es que nosotros tenemos ejemplos de las sociedades que más se acercan a estas cosas, han sido tremendamente prósperas, incluyendo Chile en los 80. Y en los 90, más aún, porque estaba con todas las reglas establecidas en régimen militar, pero en democracia, ¿cierto? Es que era como lo bonito de los dos mundos. Claro, que de a poco fueron contaminando y echando a perder el modelo, pero en un momento cuando todavía el modelo estaba más o menos íntegro y estábamos en democracia, estábamos en el lugar dulce de todo. Y efectivamente crecimos al 8-10% por varios años estando en ese espacio. De a poco fueron, porque ellos tenían la visión de dónde querían llegar. Entonces, tú les dije, pero tú eres un idealista, ¿cuándo vamos a estar? Si está el año 93 con Elwin. Y decía, no, a mí me gustaría que Chile tenga 27% impuesto a la renta, 19% IVA, que esté regulado todo, que la interacción entre los trabajadores y la empresa esté regulada hasta el último detalle, que la ambiental no pueda hacer nada porque está todo regulado. Te dirían, oye, imposible, si mira, si estamos en un país libre, estáis puro soñando. Pero mira cómo fueron avanzando pasito tras pasito porque tenían la cuestión clara. Ahora, nosotros podemos tener nuestra cuestión clara y avanzar pasito a pasito hasta que el 2040 seamos un país espectacular. Esa es la invitación. Esa es la invitación. Y por eso la idea es definir estas cuestiones paso a paso claritas para que no solo ustedes, cada uno de acá, lo tenga claro y lo pueda, y lo tenga claro en su interior, sino que lo pueda explicar fácil a terceros en las discusiones de las mesas con sus amigos, con sus vecinos, con su familia. Y nosotros, de cada uno de acá, que somos 20, lleguemos a fin de mes, bueno, con 80 personas explicadas, ¿ya? Y porque la cultura se genera desde abajo, ¿ya? Ese es un poco, por eso es todo esto. Y que después, bueno, de acá salgan, ojalá, gente que pueda formar y entonces hacemos otra escuela libertaria en La Serena, otra en Coquimbo y así, invitamos gente de los colegios, gente digamos, maestros de la construcción, gente de trabajadora, y les vamos enseñando estas ideas y de a poco vamos haciendo esta revolución cultural con las ideas claras para el futuro. Entonces, alguien ataca la libertad de una persona, pierde la libertad. Alguien ataca la propiedad de una persona, pierde la propiedad y la libertad. Alguien ataca la vida de alguien, pierde propiedad, libertad y vida. ¿Ya? ¿Qué quiere decir perder la vida? Porque no es que vamos a estar matando a todo el mundo, obviamente. ¿Qué significa? Al menos en propuesta, y esta es una propuesta más bien mía que sale de acá y ojalá que se comparta, no sé si les va a gustar. Pero lo que yo planteo es que, no sé, yo me llamo Alfonso, tengo mi vida, digamos, tengo mi gente, mis cosas. Si yo matara a alguien y perdiera mi derecho a la vida, entonces yo perdería mi derecho a ser llamado Alfonso, a estar con mi gente, a tener todas mis cosas. Chao, de ahí en adelante no existo más. De ahí en adelante soy el reo número 541 y me mandan hasta el fin de mis días a hacer trabajo forzado. Eso debería ser la pérdida de la vida. ¿Qué pasa si acuchillé a alguien y no lo maté? Bueno, lo mismo, pero por un tiempo.
Entonces, una vez que alguien, no sé, te asaltó con lesiones, chao, no se llama Jason o no sé qué, o Roberto, lo que sea, no se llama más eso, se llama el preso 1044B y se va a la cresta del mundo a hacer trabajo forzado hasta que cumpla su cuestión. No existe llamada de teléfono, visita conyugal, nada. Esa persona perdió su derecho a reclamar su propia vida. Una vez que cumpla su condena y haya restituido el daño causado, cumplido la pena de restricción y todo eso, ok, vuelve a hacer con su nombre, sus cosas y se va. ¿Ya? Eso debería ser, porque lo contrario es perdiste la vida, ¡pum! No creo, yo al menos soy cristiano y no creo en andar matando gente. Entiendo si alguien la quiere aplicar, lo entiendo, pero yo por lo menos le daría la oportunidad a alguien de ir a arrepentirte el resto de tus vidas a picar piedra al túnel de Arica a Magallanes. Yo siempre digo que deberíamos hacer esa obra, el túnel de Arica, aunque de lo mismo que nos sirva o no nos sirva de toda la gente picando piedra para hacer este gran túnel que algún día nos servirá para mover tropas, lo que sea, agua también puede ser, o lo que sea, una obra que le sirva a la gente, no estoy diciendo que sea eso, pero una obra que sirva y que sea trabajo duro, y que entonces, y si te tratáis de arrancar, tú no tienes derecho a la vida, compadre. Te tratáis de arrancar, listo. Ahora sí que, o sea, porque sería en defensa propia, si te estáis tratando de arrancar, entonces estáis ahora diciendo que vas a poner en riesgo al público, y entonces, bueno, si te disparan arrancando, fue nomás. Puede que sea duro, pero la verdad es una sociedad que no es capaz de proteger. O sea, una sociedad que es suave con los delincuentes, una sociedad cruel con las víctimas. Entonces yo creo que no deberíamos ser cruel con las víctimas y lograr que la sociedad prospere, porque además con este tipo o sea, le va a hacer bien a todos, incluso los que podrían haber sido delincuentes, porque el que podría haber sido delincuente en verdad no me conviene para nada hacer esto y voy a convertirme en alguien que haga algo positivo por el mundo versus tomar una ruta que solo le va a hacer daño a mí y al resto. Como que quiero reforzar el concepto entonces que la justicia es la que garantiza el orden social. Si la justicia te entrega un castigo y una reparación proporcional a daño que se causó, no va a haber, digamos, más delincuentes. O si quieren seguir siendo delincuentes van a terminar picando piedra, digamos, fuera de la sociedad, fuera del alcance de la gente donde le podrían hacer más daño. Entonces, la justicia es lo que debe hacer es proteger a la sociedad para que haya un orden social. Hoy día no hace eso ni de lejos. ¿Cómo lo podría hacer? Con esta forma de aplicar digamos, la justicia. Entonces, de ahí vamos a ejemplos, porque la migración. ¿Cómo debería ser en un país que dice que, no sé, Chile es de los chilenos? Entonces, si nosotros ponemos reglas para entrar, bien, puede entrar, porque hubo un mutuo acuerdo, hubo un intercambio, ¿cierto? Hay gente que viene acá y contribuye, está súper bien. Si nosotros decimos, ¿sabes qué? Vamos a dar X cupos o limitados cupos, pero para gente que cumpla con esto y con esto otro, y nos pusimos todos de acuerdo y fue, digamos, la voluntad soberana, perfectamente podemos intercambiar eso por la libertad del otro. El otro dice, ya, yo voy a Chile, sí, y voy a cumplir todo esto, y viene para acá y ni un problema. Pero obviamente no es un derecho humano venir a otro país donde no es tu propiedad. No es mi derecho humano entrar a tu casa, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, son cosas más o menos obvias. Yo creo que aquí nadie tiene... No sé si alguien quiere hacer un comentario respecto de eso. ¿Sí? Yo, en general, no me interesa si es de la nacionalidad que sea, pero la verdad es que el acercamiento que he tenido con las personas de la nacionalidad venezolana, la verdad es que ha sido bien desagradable. Tengo unos vecinos que son venezolanos y meses que yo llegué a vivir a esa casa, la mujer de lo más rota que hay, y son personas trabajadoras. O sea, ambos trabajan. Entonces, partiendo de la base de que se pueda normar ese tema de que las personas que trabajan y qué sé yo creo que
las condiciones que se le debiera poner a la gente extranjera para que entre, no es solamente que vengan a trabajar, sino que no le vengan a hacer la vida de cuadrito al chileno en general, porque la verdad es que es una gente de lo más rota que hay y no se puede tratar. Yo conozco hartos que son buenos, pero sí, entiendo que hay de todo. Sí. Enfrascarse solamente en que sean personas trabajadoras, porque es mucho más que eso. Pero ya quieren... Sí. O sea, de hecho, y bueno, respuesta, tenemos derecho, Chile es nuestro, y por lo mismo tenemos derecho a poner las condiciones que nosotros estimemos para que alguien venga y permanezca. Eso debería ser así, no debería haber ningún derecho internacional que nos pueda impedir decir reglas. Claro. Ahora, claro, la otra persona está libre de tomarlas o no, y no estar acá, pero claro, el problema es que hay que tener el acuerdo entre todos los chilenos. No sé si todos van a querer eso mismo que usted dice o otras cosas, no sé. Eso es lo que se ha sabido de la famosa Nueva Caracas, ahí en Santiago, sí. Los guetos verticales. ¿Qué pasó? Los chilenos han ido desapareciendo. Los chilenos han ido desapareciendo porque, es decir, su forma de vida no tiene nada que ver con la nuestra. Y eso debiera ser, dentro de las reglas, ok, usted viene a nuestro país a contribuir, pero a tenerse a nuestras reglas y nuestro modo de vida, no a imponer el suyo porque usted se fue de su país por algo. Estoy de acuerdo. Pero pasó que prepararon el camino para que llegara esa gente, sí. Porque nosotros teníamos reglas de ingreso, teníamos reglas de la frontera, teníamos la frontera minada y todo eso se laxó para que pudieran entrar extranjeros. Exactamente. Nosotros teníamos el país normado. Sí. Bueno, esto también revela otro punto de la nación que quizás no mencioné, que cada nación es un organismo distinto unos de otros. Tú no puedes tomar chilenos y los ponís en Alemania, y si tomáramos toda la población de Chile y la ponís toda en Alemania y esperar que Alemania siga siendo Alemania. No va a ser. ¿Ah? La tierra no es mágica, son personas. Las personas tienen culturas, hábitos, formas, y cada una es distinta. Los chilenos somos distintos a los venezolanos, que son distintos a los colombianos, distintos a los brasileros y así. No son intercambiables. Y ahí volvemos al globalismo. Con esto voy a soltar un poco la estructura de escuela y aquí vamos a tener ya la conversación. ¿Ya? El globalismo plantea que la gente es intercambiable. Y de hecho esa es la parte del engaño. Ellos saben que no son intercambiables y que entonces yo puedo poner a... ¿cuántos fueron? 300.000 haitianos en Chile, van a trabajar y no va a haber cambio. Por supuesto que son distintos, las poblaciones son distintas. Si ponía chileno en España, no es lo mismo que en español, bueno, igual somos bastante más cercanos que, no sé, porque en China, súper distinto, hay culturas que son más cercanas a la otra, pero igual son distintas. Cada etnia, cada pueblo tiene una cosa particular. Y un poco lo que trata de hacer el globalismo, en mi opinión, esto ya es mía, es que trata de hacer una amalgama, de mezclar gente para allá, para acá, con tal manera de ir como borrando un poquito la nación, y borrando la identidad. Porque así entonces, porque si los chilenos están unidos y saben que todos estos principios y que el país es suyo y que va a poder venir un gobierno mundial y imponerles algo, no va a poder. Pero si en vez hay unos chilenos y hay unos venezolanos, unos haitianos, unos de aquí, unos peruanos, unos de acá, no sé, lo que sea, y son suficientemente poderosos cada grupo, van a estarse peleando entre ellos, van a estar, entonces, pero yo los voy a venir a gobernar a todos, sí. Y eso es un poco lo que está tratando de hacer este globalismo, borrar a la identidad nacional a través de estos cambios de gente para allá y para acá, migración, como en el fondo tú tenés un mapa que tiene distintos colores, pero si tú tomáis para acá te queda toda una amalgama de café. Y que siempre una buena mentira tiene algo de verdad. Y emigrar es un derecho. Yo tengo todo el derecho, ¿sabes qué más? Chile, mañana... No, me callo. Tú eres en Venezuela, y Venezuela es un desastre, tengo todo el derecho a irme, pero no a que me reciban, po. Entonces, tengo todo el derecho a irme, pero claro, tengo que llegar a alguna parte. Si en esa parte me reciben, perfecto. Si no me reciben, no es...